Queridísimo René Delgado, el sobreaviso de sobreaviso lo tenemos aquí en Primera Emisión. Qué alegría y qué gusto saludarte. Por el contrario, un gusto saludarte a ti y al auditorio, querida Ivonne. Y quería referirme, Ivonne, al estado que guarda el delito de la extorsión y en ese marco reconocer el pronunciamiento presidencial al respecto. De acuerdo con lo que dijo antier la presidenta de la República, la extorsión verdaderamente lastima a múltiples entidades de la República, destacando 8 de ellas: el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Y este es un delito que golpea de manera, diría, horizontal y vertical a la sociedad, y peor aún, es un delito que no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado y ha aumentado en 27.7%. Y creo, Ivonne, que esto es producto de que de algún modo, oscurecido por la tasa de homicidios, este delito fue de algún modo una suerte de secreto a voces que Ujú. se ha convertido en una plaga. Desde esa perspectiva, buena la decisión gubernamental de desplegar una estrategia en contra de esa práctica e incluso proponer una reforma legal para encuadrarlo jurídicamente de mejor manera e incluso combatirlo de oficio, ya retirándole la carga a quien ya fue víctima de ese delito. Y hasta ahí, Ivonne, todo eso suena muy bien, pero hay dos cuestiones en las cuales es necesario reparar. Sí. Preparando el comentario, Ivonne, ayer trataba de, consultaba naturalmente al diccionario para ver qué se entiende por extorsión, y dice el diccionario de la Real Academia Española que es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Y si en realidad se toma en sus términos la definición, creo que la impunidad que por décadas y décadas ha tenido ese delito terminó por profesionalizarlo y convertirlo en Ujú. una industria criminal. Así es. Por, porque tenemos por manía denominar de distintas maneras las mismas prácticas, Ivonne. Y entonces la mordida, la comisión, el diezmo, el moche, son extorsiones Claro. que no se, pues sí, pero no se denominan de esa manera, tratando de diferenciar aquello que es una suerte de lamentable costumbre a aquello que constituye un delito. De hecho, Ivonne, cuando uno se encuentra en la calle y se ve obligado por un franelero a darle una propina obligatoria, pues es de algún modo una suerte de extorsión porque se ha apropiado del espacio público para obtener un beneficio particular a costa de exigir una cierta cantidad de dinero, presuntamente para vigilar el vehículo o a veces para no hacerle un daño. Y entonces bueno, hay un problema no de índole legal, sino de carácter cultural, o te Por diría, supuesto. producto de nuestra subcultura. Ujú. Y naturalmente se ha dado a entender que extorsión solo se refiere al cobro de piso o a la venta de protección, pero en el fondo es un problema cultural que, como en el caso del huachicol, se comenzó a registrar desde hace años hasta que alcanzó un nivel de crimen industrial. Entonces, ahí hay una primera observación a tener en cuenta: qué es lo que se va a entender por extorsión Muy y bien. si se va a atacar en todas sus vertientes. Y la segunda cuestión, Ivonne, se está relacionada con la primera. Si la extorsión se eleva a rango de delito grave y por consecuencia supone la prisión preventiva oficiosa, el gobierno debe de estar claro que no solo van a caer grandes criminales, sino también pequeños delincuentes. Y en Ujú. esa medida, incluso
la propia policía podría encuadrarse en la práctica de ese delito. Claro. Por eso, sí, porque a veces queremos entender que solo hay una suerte de malosos, pero en el fondo son costumbres lamentables que se han venido instalando en la forma de entendernos. Entonces, bueno, pues creo que sí. Ojalá esta vez el proyecto de reforma de ley no se haya hecho de manera con prisas a la trompa talega y que cuando se discuta en el Congreso de la Unión, en verdad se haga de manera sensata y se escuche y haya la posibilidad de estar seguros de que se está dando el marco jurídico para poder combatir ese delito que sí constituye, como decía, una plaga o un flagelo. Creo que lo que estamos viendo es que de nuevo, como te decía, como en el caso del huachicol, el crimen profesionalizó y llevó a un nivel industrial una práctica de corrupción que tiene registro pues desde hace años en el país. Y en todo esto, volver a subrayar, Ivonne, que es mucho más fácil cambiar leyes que modificar culturas Por o supuesto. conductas. Y de pronto, bueno, se piensa que porque se cambió la ley, cambió la realidad, cuando sabemos que no siempre las leyes cambian la realidad. Y entonces, sin dejar de reconocerle mérito al reconocimiento presidencial del Estado que guarda esa práctica, la gran interrogante, Ivonne, es si en verdad el gobierno quiere llegar hasta donde tiene que ir en esta materia. Es muy interesante lo que subrayas. Hasta hoy, René querido, hay 4 iniciativas en Cámara de Diputados que se habían presentado desde diciembre. Una del PAN, 2 del PT, del ex subsecretario federal Ricardo Mejía Verdeja, que por cierto lo tendremos más tarde, y de Héctor Saúl, panista, que también lo tendremos, y del diputado Monreal. Y me llamaba mucho la atención que al final la reflexión tiene que ver con lo que tú dices, que es un problema estructural, decía Monreal, y creo que tú has dado en el clavo en el sentido de que una legislación tendría que tener el cuidado de establecer esta diferencia entre la extorsión que hilvana al crimen organizado y que ha sido, digamos, como un modus vivendi del sicariato, y aquel que tiene que ver con la cultura del moche o de la mordida. Es decir, creo que es importante este punto que estás subrayando. ¿Cómo distingues? Fíjate que no sé si se deba distinguir. Creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y Es puede cierto. haber extorsión de gran calibre y de calibre menor, pero en ambos casos, aunque los denominemos de manera distinta, es la misma práctica. Entonces el punto es si en realidad están dispuestos, no diría a erradicar, pero al menos a contener esa lamentable práctica cultural que tenemos de tratar de entendernos sobre la base de extorsiones. Pues muy esclarecedor y muy importante las dudas que nos compartes, querido René Delgado. Un gusto y que tengas un gran fin de semana y estaremos leyéndote mañana en Sobreaviso. Te agradezco muchísimo, Juan. Soy yo quien agradece.